Con 15 años monté mi primer negocio, con 17 me metí en un segundo negocio más ilegal todavía, que casi mejor no contarlo, aunque ya prescrito. Les has metido una hostia como emprendedores y nunca más en su vida han querido volver a emprender. Las probabilidades de ser millonarios son del 0,1%. Llegué a tener 11.000dominios.com y haber invertido 1 millón de euros. Has ido vendiendo poco a poco, pero tendrás un montón todavía. Dominios habré cobrado ya 3 millones de euros tranquilamente. Soluciono los problemas uno a uno. Yo siempre digo, hay que tener el mismo número de desarrolladores que de comerciales. ¿Cuántos técnicos tienes? 7 y comerciales 1. Mal. Aboliría los sindicatos. Yo creo que son un cáncer para la economía. O Europa mejora mucho los próximos 5 o 10 años, o a 15 años podemos ser la nueva África. Buenos días a todos, bienvenidos al podcast Visión 2050 de Codify, donde mes tras mes pues lo que hacemos es tratar de conocer un poquito a los principales, a los más relevantes, digamos, personas del ecosistema de la inversión y del emprendimiento en España. Hoy contamos con la presencia de Carlos Blanco. Carlos Blanco, buenos días, bienvenido a Bilbao. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti sobre todo porque nos lo has hecho muy fácil. Yo soy muy pesado, ¿no? Pero me sorprendió que el primer mensaje que te mandé enseguida, vamos, te pusiste de nuestro lado y me dijiste que, bueno, en cuanto tuvieras la agenda, pues nos ibas a buscar un hueco, con lo cual, oye, te lo agradecemos. Muy bien, agenda apretada aquí en Bilbao, pero hemos encontrado el hueco para hablar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, como he dicho, pues Carlos, tú eres un referente en la parte de emprendimiento, desde luego en la parte de inversión. Algunos tenemos la suerte de que te hemos conocido no personalmente, sino porque hemos podido acudir a ponencias tuyas en muchos sitios, en muchos eventos. Tú eres fundador y has dirigido empresas como Itenet, Acamon. Ahora estás más centrado en la parte de inversión quizás, pues con Encomenda Smart Capital, con Núcleo Venture Builder, es un Venture Builder si no me equivoco, y creo que también tenéis una parte que es Núcleo Business School, ¿no? Donde también ayudáis a formar o donde escogéis emprendedores para vuestras startups. El gen de Carlos Blanco, porque yo lo que tengo entendido por lo que te conozco de otras entrevistas y cuando has hablado, tú te consideras principalmente emprendedor. Ese gen emprendedor, ¿de dónde te viene? ¿Eres de familia modesta? Bueno, evidentemente siempre se dice que el emprendedor puede nacer o se hace, es una evolución. Hay gente que nace en cuna de emprendimiento y se fija en su madre, en su padre, en su abuelo, en su abuela. En mi caso no es así. Mi familia es familia humilde, trabajadora, no hay ADN emprendedor ni en padres, ni en abuelos, ni nada. Gente campesina, humilde, y mis padres trabajadores, emigrantes que vinieron a Barcelona, los dos de origen gallego, ¿vale? Pero desde muy pequeño, pues yo creo que este gen me viene de un vecino. Me viene de un vecino que tenía una bodega y que era la persona más emprendedora que tuve de joven, y yo con 10, 11, 12 años trabajaba de reponedor cuando salía del colegio. En mi calle era una calle rara que tenía las cera pares, pisos de protección oficial de gente pobre, cera impar, pisos ricos con piscina, columpios, y claro, y teníamos las mismas tiendas, y veías que los de la acera de los pobres comíamos el bocata a la mama y los otros el bollicao o el donus, y nosotros, yo quería bollicao y donus como los demás. Entonces, bueno, descubres que si empiezas hay una cosa que se llama dinero, que si la tienes puedes comprarte el bollicao o el donus. Y entonces yo le dije al señor eso: oye, veo que no tienes tiempo, siempre te faltan los estantes reponer, yo cojo, voy a tu almacén, te lo repongo. Y era cuando las bebidas, había los envases y toda aquella etapa. Sí. Y empecé ya con 11 años y con ese hombre hablaba muchísimo. Y ese quizá es la primera persona que vi el concepto carácter emprendedor, el concepto trabajador cercano a mi vida. Con 15 años monté mi primer negocio, venta de cromos en un mercadillo. Con 17 me metí en un segundo negocio más ilegal todavía, que casi mejor no contarlo, aunque ya prescrito, ¿vale? Que era venta de programas de software pirata cuando había los ordenadores PC y los disquetes de 5 1/4 con software. Estudié informática, con 18 años trabajando de profesor, 19 de programador, y con 22 ya monté mi primera empresa, y con 28 años ya había fundado 4 empresas y tenía 2 hijos. O sea, yo todo, pues empecé bastante joven y por suerte, pues bueno, tuve la habilidad inducida por un profesor de acabar en el mundo tecnológico.
los primeros años, los años 90 en el mundo del software, y desde que Internet nace, pues emprendiendo en el sector tecnológico digital. Yo me considero más emprendedor, solo que ahora trabajo más de inversor. Pero trabajar gestionando y dirigiendo un fondo de Venture Capital es ser emprendedor. Si yo tengo que hacer fundraising igual que los emprendedores, en mi caso con fondos, tengo que fichar gente, tengo que hacer pactos de socios, tengo que acertar en los socios, tengo que acertar en el equipo, tengo que contratar, tengo que despedir. Hago exactamente lo mismo que y emprendo gestionando una gestora de fondos de inversión. Con lo cual, para mí eso es emprender. Evidentemente, también soy socio de Núcleo, que Núcleo es un grupo de empresas que fundé hace ya 8 años, que nació primero con la división de Venture Builder, desde donde lo que hacemos es construir startups. Hemos fundado más de 20 compañías en estos 8 años, de los cuales hay pues cerca de 10 vivas y algunas muy exitosas, pues como HostFi, como Quintai, y tenemos otras compañías pues como Games for a Living, Foodie, Profe.com, que va Finteca, que ya la hemos vendido, que van muy bien. Luego montamos una línea educativa donde lanzamos primero Núcleo Digital School, que es una escuela de formación de habilidades, habilidades como aprender a programar, data science, big data, ciberseguridad, marketing online, diferentes UX, diferentes cosas, donde formamos a profesionales. Esta es para formar, como digo yo, formar soldados y cabos, no es para formar capitanes. Esa parte, pues pasan miles de alumnos por nuestros centros formativos presenciales en Barcelona y en Madrid, también online. Es factible hacerlo de forma remota, síncrona con el profesor, conectándose los mismos días y horas. Y hace un año que hemos fundado Núcleo Founders, que es una escuela de emprendedores. Y ahí sí que lo que estamos buscando es enseñar a los emprendedores cómo hay que emprender. Y todo viene a raíz de que yo escribí un libro hablando de errores de emprendedores, que tú me has dicho muchas veces que lo habías leído y que te había sido útil. Sí, hablaremos de ello. Y un poco el cabreo de que 10 años después la gente sigue cometiendo los mismos errores. Digo, con el libro no llegas a la gente suficiente para que sea consciente, y ves que año tras año la gente se sigue equivocando en lo mismo. Y eso es lo que un poco me incitó, hablando con un socio amigo, Mario Blasesco, a crear Núcleo Founders y tratar de enseñar a la gente que cometa menos errores en el emprendimiento. Ese punto que acabas de tocar y que yo lo quería comentar es porque a mí es cierto que te vi cuando presentaste tu libro, y a mí me marcó porque es cierto que yo me sentí identificado, y ese libro viene de haber hablado, yo creo que has dicho más de una vez, con cerca de 50 emprendedores. 50 emprendedores, exactamente. Viene con 50 personas, 25 de éxito y 25 de fracaso. Y yo me me identifiqué mucho porque yo cometí el error, y una vez tuvimos oportunidad de hablarlo a través, no sé si te acordarás, pero bueno, ¿cómo se llamaba el chat que se abrió? Clubhouse, y estuvimos hablando. Yo estaba por entonces, estaba todavía residiendo en Boston, y uno de los errores en los que yo me identificaba mucho fue en la selección de los socios. Pero bueno, que yo también decía, nunca lo sabes al principio. Al final, yo creo que una cosa solo te puede salir bien a ti solo si la haces solo, pero luego en el camino te encuentras que es verdad que necesitas gente, ¿no? Y ahí ya es Pero difícil. Pero aquí lo más importante ya no es que aciertes o no en el socio, ¿vale? Porque es lo mismo que acertar o no en la pareja. Correcto. Lo importante es cómo firmó la marcha atrás y el divorcio el primer día. El mayor problema, o sea, está claro que el que acierta más en socios, yo tengo una tasa de acierto en socios por encima del mercado. Yo también fundé la aceleradora con Héctor, por ahí han pasado más de 200 startups, y teníamos un dato: el 65% de los co-founders de una startup no estaban 3 años después. Es decir, la tasa de fracaso de co-founder del mercado, incluso en este caso el mercado selectivo está en torno a 2/3, con lo cual el mercado puede estar en torno al 70% o 75% de tasa de fracaso de co-founder. Y en mi caso, yo veo que a través de Núcleo Venture Builder, donde hemos fundado más de 20 compañías con cerca de 60 co-founders, tenemos una tasa de un 40 y algo % de fracaso. Y dices, bueno, vale, ok, aunque mejore mucho la tasa de fracaso y va a ser del 65-70, baje al 40, pero claro, ¿cómo hago con las acciones del tío que tiene acciones del día cero? Y lo importante es hacer unos buenos pactos de socios para recuperar esas acciones. Ayer descartamos en encomienda una compañía sencillamente porque un 30% de las acciones están en manos de co-founders que han salido, la empresa está incipiente
y el founder ya tiene una deuda de equity brutal por sus errores de no hacer bien los pactos de socios y equivocarse en los socios, que convierte la empresa en no invertible. O sea, ese señor ya está matando la empresa con menos de un año de vida, y los inversores profesionales no vamos a ir a ella sencillamente por una mala estructuración de cap table, por haberse equivocado los emprendedores. Ok, eso lo puedes hacer, pero no haber conseguido recuperar las acciones, con lo cual genera un problema. Ya, yo creo que sí, es cierto que es un problema. De hecho, muchas veces cuando comentamos que incluso algunos tampoco es que tengamos el mega expertise, pero sí también nos consulta mucha gente cuando les hablas de los pactos de socios y que los pactos de socios se hacen no cuando cuando te lleves bien, sino porque puede llegar un momento que efectivamente tienes que intentar recuperar un equity. Hay gente que entra y sale de la compañía y eso puede ser un problema futuro, y hay muchos que de inicio no lo ves. Pero comentando sobre esto que has dicho de cómo formáis o emprendedores, el talento, yo creo que hay gente, y vosotros lo detectáis muy bien, tenéis una tasa, digamos, de fallos como muy baja, con lo cual yo creo que detectáis muy bien el talento en Encomenda, en Núcleo, en la gente que escogéis para el Business School, por ejemplo. Pero para ti, ¿cuál sería? Yo creo que puede venir alguien con un talento, ese talento se puede formar todavía, se puede mejorar, para eso hay mentores muy buenos. Como muchas veces dices, tienes que estar acompañado de un senior. ¿Cuál es para ti, por ejemplo, ese emprendedor mínimo viable? El que tú cuando lo ves dices, yo creo que se podrá equivocar, pero con un poquito aquí de aprendizaje, con un buen acompañamiento, lo va a petar. Bueno, lo primero que hay que entender es, no todo el mundo está preparado cada etapa. Es decir, en una startup hay gente que va a evolucionar y crecer de forma paralela, los socios como accionistas, como emprendedor, que no tiene nada que ver con su habilidad. Puede ser muy bueno como CTO, como CMO, como director comercial, como director de operaciones, pero luego como empresario hay gente que aprende a ser un buen empresario, y gente que sabe ser empresario, y gente que no sabe ser empresario. Y hay gente que puede ser buen técnico o buen muchas cosas, pero no es un buen líder o no es un buen comunicador. Entonces, al final, los emprendedores de éxito reúnen varias características simultáneas, entre 12 y 15 según los gustos. Y si tú te buscas en Google las principales características de los emprendedores de éxito, te encontrarás 10, 15, 20 gurusitos diciendo cada uno las suyas. Yo también tengo, en su día estaba incluso en Google, cuando tenía un blog activo, la mía salía de las primeras. Y yo dije mi opinión de las 14, 15 características. Y había 10, 12 que eran repetitivas, que todo el mundo, y estas las conoce todo el mundo, pasión, valentía, no sé qué, ¿vale? Pero yo tengo un poco un pensamiento de que muchas de ellas son binarias, y que son ceros o unos al ser binarias, y que no suman, sino multiplican. Y a la que una de las cosas tú la hagas mal, va a ser muy difícil que tú puedas emprender con éxito. Y en el mercado hay demasiada gente no preparada para ser un emprendedor de éxito que intenta repetidamente emprender. Y él tiene cualidades que provocan que él difícilmente acabe teniendo nunca éxito. Claro, con el paso de los años, los que tenemos menos pelo, más canas en el mercado, pues vamos aprendiendo a saber cuáles son esas cosas, y eso es lo que te hace identificar las personas que dices, reúne muchas de las características buenas y reúne muchas de las malas, y eso hace descartar o no gente. Algunas de estas características son mejorables, otras no. Yo era una persona tímida, introvertida, que me costaba hablar en público, que me entrabancaba. Y en cambio ahora soy descarado, creo que soy un buen comunicador, no tengo vergüenza, no tengo miedo. Y en cambio eso es mejorable. En cambio, si yo soy una persona que no confío en la gente, difícilmente voy a ser una persona que de golpe delegue todo y me convertiré en un gestor micromanager. Esa cualidad va a ser muy difícil que la cambie. Si yo soy cobarde, no voy a ser valiente. Puedo ser menos cobarde, pero no seré valiente. Entiéndeme. Entonces, claro, para ser emprendedor de éxito hay que ser valiente, buen comunicador, buen gestor, conocimiento multidisciplinar, trabajar mucho, tener pasión, tener don de gentes, saber ser bueno en recruitment y en talento, saber fidelizar y fichar y fidelizar talento, tener visión, ser resiliente, caerse, levantarse, caer. Dices, claro,
Hay gente que yo he visto muy buena, que les has metido una hostia como emprendedores y nunca más en su vida han querido volver a emprender. Y me viene a la cabeza un gran amigo mío que tiene un gran puesto, ahora es el director de un fondo de Venture Capital. Y yo siempre lo digo, tú eres de los tíos mejores conocidos en ese sector, pero es cierto, él le quedó tan marcada la hostia de su fallo como emprendedor que no tuvo esa capacidad de resiliencia para volver a emprender. Entonces, claro, enseguida hueles aquel que tiene muchas de las y que ves que las que fallan son mejorables. Claro. A ver, yo ahí, por ejemplo, entiendo perfectamente porque no todo el mundo, como dices, como bien dices, no todo el mundo es igual. Y yo me acuerdo que tú comentaste que, bueno, tú tuviste una época mala que te viste saliendo de tu propia casa con las maletas y tuviste que rehacerte, por ejemplo, que es lo que esta persona que conoces quizá no quiso hacer. O sea, por ejemplo, una persona como tú que ha pasado eso y ha remontado y, digamos, y alcanza ese éxito, ¿cómo vive esa montaña rusa? O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo vives esa montaña rusa? ¿Le ha pasado más gente? Por ejemplo, me acuerdo en su día también en San Francisco, charlando con Xavier Verdaguer, que le pasó, bueno, y a muchísima gente. Pero, por ejemplo, hay gente que sí que vuelve, dice yo, es que lo vuelvo a intentar, esto para mí no es un fallo, esto es un aprendizaje, que aquí quizás está muy penalizado, pero esa gente, pues como tú, como Xavier, como otra muchísima gente, sí lo ha hecho, pero otros han decidido, oye, pues yo prefiero mi puesto, tengo un gran puesto, gano, pero es verdad que serían buenas personas. Bueno, pero la gente que ha tocado, Xavi no ha vuelto a emprender un negocio como si a nivel startup nunca más. Xavi a partir de ahí se dedicaba a la consultoría, a los servicios, a la formación, a una empresa de servicios. No ha vuelto a intentar buscar oro. O sea, distingamos, emprender es una actitud. Y es muy válido montar una consultora, una empresa de educación, yo también tengo, una empresa de servicios o una startup. Son dos guerras distintas, ¿vale? Es decir, yo tengo negocios de formación que el objetivo es facturación, EBITDA y rentabilidad, igual que Xavi tiene sus consultoras y empresas de que hacen eventos para corpos y cosas. Es un negocio rentable. Pero a Xavi no ha vuelto a intentar mentar una empresa como TMT que fundó hace 20 años. No fue fácil tampoco para él eso. Y hay gente que sistemáticamente se cae y se levanta, se cae y se levanta. Entonces, no todo el mundo, y es muy válido, y el mercado necesita gente muy buena como Xavi y necesita gente que intente buscar oro. Y tienes etapas donde, hostia, quieres estar más tranquilo y te centras en picos y palas y montas una ferretería y voy a vender picos y palas a los que buscan oro, y hay etapas en las que te dedicas a intentar buscar oro. Yo, en general, yo nací y empecé como empresario en los picos y palas, luego empecé a buscar mucho oro y toda la vida dedicado a buscar oro, y ahora empiezo a combinar la búsqueda de oro con los picos y palas y veo que las dos cosas son perfectamente compatibles, son dos, y las explico de una forma más generalista para que lo pueda entender incluso el emprendedor no tecnológico. Por buscar oro me refiero a intentar montar una startup disruptiva, de alto crecimiento, con alto potencial. Eso es más difícil. Piensa que el 90 y pico % de las startups quiebran, ¿vale? Y solo el 0,1% de las startups que se fundan llegan a ser vendidas. Entonces, las probabilidades que tú que montar una startup, que ser millonario, sí, pero asume que las probabilidades de ser millonario son del 0,1%. Tienes un 3, un 4, un 5%, si es de que sea un buen trabajo y que te ganes bien la vida, pero millonario lo consiguen solo el 0,1%. Es un tema que hay que ser conscientes. Es muy buena la frase de hay que buscar oro. Creo que eso va a ser muy interesante para que el que lo recoja, meter ese pensamiento, es que es como pensar en grande, ¿no? Lo que se ha dicho siempre, think big. Pero los ferreteros en el oeste fueron de los ricos de las ciudades, ¿vale? Y en Galicia, en mi pueblo de familia, los 2 o 3 ferreteros son de los más ricos del pueblo, ¿vale? Entonces, se suelen hacer ricos, pero en cambio allí, en la zona de Trives donde yo nací, también nació Adolfo Domínguez. Y Adolfo Domínguez decidió buscar oro. Y luego el señor Medina es muy rico porque tenía 4 ferreterías y él es de los más ricos de Trives. Pero el más rico de Trives es Adolfo Domínguez, que creó una empresa de confección y seguramente ha ganado 100 o 1000 veces más que el segundo más rico de Trives, que es el señor Medina. Pero en cada pueblo hay 2 o 3 señores Medinas y hay muy pocos Amancio Ortegas, Adolfo Domínguez o Paco Roch. Entonces son dos conceptos distintos. Y cada uno, y los dos están bien, pero hay que entender que el camino son distintos, tanto el camino de financiación como el camino de creación del negocio. ¿Y tú crees que
pese a tener, por ejemplo, que todo este hilo ha empezado con un poco con el tema del libro, que ese libro, si no me equivoco, es 2013-2014. 2013, los principales errores de los emprendedores, ya 2014. descatalogado y se puede comprar solo en Kindle, en digital, ya no hay en papel. Buena, tip, compradlo. Y ganó solo €1, sí, o sea, no, por él. 2024, 10 años después, ¿se siguen cometiendo los mismos algunos de Exactamente los mismos errores. La única diferencia es que cuando escribí el libro me sirvió a nivel documental esas 50 entrevistas con 25 emprendedores que quedaron en compañías y con 25 que triunfaron, y donde casualmente la primera cosa que aprendí es que cometían los mismos errores los que triunfaban que los que fracasaban. La diferencia es que unos tenían la capacidad económica o emocional de corregir y levantar ese error y otros se quedaban ya tocados del error. Pero que los errores eran los mismos. La diferencia era la magnitud. El señor Tous, Salvador Tous, fundador de Tous, que hoy en día es un imperio, cuando te explica alguno de sus fracasos de joven, a él le costó mucho dinero arreglarlo, pero pudo arreglarlo, ¿vale? Es decir, y en cambio otros, el mismo error que cometió él, le provocó cerrar y no volver a emprender nunca más, ¿vale? Entonces, digamos, la diferencia es la magnitud, la consecuencia y la habilidad de uno u otro para gestionar y solucionar su error. Lo que sé 10 años después, y eso es lo que estamos tratando de aplicar en Núcleo Founders, y donde incluso estoy planteando volver a escribir un libro, en este caso conjuntamente con Mario Dasesco, mi socio en Núcleo Founders, es que ahora ya sé mejor cómo prevenir esos errores que antes, y sé mejor incluso cómo corregir esos errores una vez han ocurrido. O sea, ¿cuál es el aprendizaje 10 años después? Los errores siguen siendo los mismos, pero ahora ya sé mucho mejor prevenirlos y mucho mejor cómo curarlos. Y de hecho planteo, algún año que tenga tiempo, no me voy a comprometer porque escribir un libro fue muy duro a nivel de tiempo, pues no me de algún día me encantaría. De momento vamos a intentar hacerlo con píldoras, con formación, a explicar todos estos errores, y posiblemente cuando tengamos hecho ya un trabajo formativo que nos sirva y de aprendizaje de ver muchos emprendedores de base, cómo les ayudamos o no a corregir esos errores y a mejorarlo, pues estaremos en un año o dos posiblemente con Mario preparados a escribir un libro para poder enseñar muy bien cómo lo prevengo y cómo lo corrijo cuando lo tengo. Es que sobre eso te iba a preguntar. Y los mismos errores en pymes y negocios tradicionales que en startups. No penséis que hay algunos específicos de la startup, pero en general el error de invierto mucho en producto y poco en marketing ventas, pasa en empresas tradicionales y pasa en startups exactamente igual. El error de equivocarse en el socio, el error de no estar pendiente de la caja. Hay muchos errores que son repetitivos en el sector negocios pymes tradicionales o en el negocio startup. Eso te iba a preguntar, luego también te preguntaré cuando entremos más en el día a día de la parte de encomenda o de núcleo. Te iba a preguntar si habías pensado en escribir una segunda parte de ese libro, donde seguramente con esa, digamos, ya perspectiva de esos 10 años que han pasado desde el libro, sobre cómo corregir esos errores o cómo decir, jolín, ahora sé cómo ayudarlos a mitigar, porque es verdad que se siguen repitiendo los mismos. Y yo me incluyo, que algunos, igual uno no lo había cometido, pero sí me he visto cerca de cometerlo. Pero sí que es verdad que también la perspectiva de la experiencia te da, a veces eres capaz de intuir ciertas cosas. Uh-huh. Quería preguntarte también sobre, como has dicho ahora, es una persona súper ocupada, o sea, digamos, ahora yo creo que tu 100% del tiempo está dedicado a encomenda. ¿Cómo es tu día a día en encomenda? El día a día me refiero, Carlos Blanco se levanta por la mañana, entiendo, tú no recibes los decks, hay un equipo en encomenda que recibe decks, pero ¿cómo es todo eso para la gente? Habrá mucha gente pensando en enviar, vosotros os gusta entrar desde el inicio en los proyectos. ¿Cómo es el día a día de una persona como tú, en el fondo que él mismo con su equipo que ha montado? Bueno, te voy a explicar un poco cómo es mi día a día, ¿vale? Hay días de la semana que están planificados de una forma fija y otros días que son rotativos. Yo, por ejemplo, todos los lunes, pues lunes a la tarde, siempre empieza a las 4 con una reunión de 4 a 5 de repaso de Dealflow, y a las 5, a las 6 y a veces a las 7 vemos 2 o 3 emprendedores. Cada lunes el equipo de partners el equipo de partners de encomenda ve 2 o 3 emprendedores cada lunes. Y el equipo de Dealflow y el equipo de análisis trabaja durante la semana para identificar los 2 o 3 que el siguiente lunes nos va a presentar a los partners. O sea, los partners vemos
digamos, de 8 a 10 proyectos cada mes, de los cuales invertimos entre 1 y 3 cada mes, más o menos. Pero para ver esos 8 o 10 que vemos todos los partners juntos, el equipo ha analizado de 100 a 150 proyectos cada mes. Y en esas reuniones de 4 a 5 es cuando nos comentan los 5, 10 que más les ha gustado durante la semana anterior o que están en seguimiento, y decidimos que 2 o 3 vemos el siguiente lunes. O sea, podéis tener por encima, al año, podéis recibir por encima de los 2.000, 3.000... En Encomienda 1, entre 2017 y 2023, Mario lo tiene calculado, el fundador de Nucleo Founders, fue mi investment manager en Encomienda 1. Recibimos 6.000 proyectos, 6.000 proyectos. En 5 años. Son 1.200 al año, ¿vale? Y eso que el quinto año no estábamos activos invirtiendo. E invertís entre 1 y 3 años. Fíjate, de estos 6.000 invertimos en 40. ¿Vale? Y, o sea, que descartamos más del 99%. Eso no significa que sean malos proyectos. No. Hemos descartado proyectos buenos. Incluso yo no me enfado si mi equipo ha descartado un proyecto y sobre todo incluso si lo han hecho hasta los analistas. Me cabrea detectar una compañía que triunfe que no llegamos a analizar. Cuando analizas tanto, claro, el primer cribado es de 120 que recibes, igual haces 60 70 entrevistas. Ahí, alguien que sea malo haciendo un deck o malo en su LinkedIn, puede ser que lo descartemos y sea un emprendedor brillante. Y no es bueno ni haciendo un deck, ni haciendo un LinkedIn, que son las dos cosas que miramos. El momento cero, primero LinkedIn y el deck. Primera sugerencia, muchos emprendedores no le dan la importancia a su perfil de LinkedIn que hay que realmente darle. Yo valoro mucho un LinkedIn de la gente. De hecho, cuando me reúno los lunes con cada emprendedor a las 5, a las 6 y a las 7, lo primero que hago es mirar su LinkedIn. La semana que viene... ¿Vale? Y mientras estoy viendo ese proyecto, estoy viendo dónde han trabajado antes. Estoy enviando WhatsApps a gente que ha sido compañeros o jefes de ellos o inversores de ellos del pasado y estoy validando lo que me dice, ¿vale? O sea, y en tiempo real estoy escuchando a esa persona y whatsappeándome o por LinkedIn con gente, porque el 70-80% de la gente que miramos tengo conocidos en común con su pasado. Claro. Y como cada vez más invierto en Second Time o Third Time Entrepreneurs, gente más invertimos en más emprendedores de 40 a 50 que de 20 a 30, es la realidad. O sea, de 20 a 30 invertimos en muy pocos. Invertimos mucho más en gente de 30 y pico, 40, 45, incluso de los primeros 14 startups de Encomienda 2, creo que tenemos 3 emprendedores de más de 50 años, que es la tercera empresa que montan. Curiosamente, son de los que están yendo mejor, ¿vale? O sea, si hiciéramos una tabla de velocidad de crecimiento versus edad del líder, pues está claro que tendría que invertir más en veteranos que en jóvenes. Es estadística hoy en día. ¿Por qué? Pues porque la gente joven comete muchos errores de novato, es una realidad. Por eso me gusta el concepto a mí de joven brillante líder, como puede ser Ricard Guillén de Kafler, como puede ser Yaiza Canosa de Goy, como puede ser Oscar Pierre de Globo. Yo invertí en Oscar Pierre con 22 años, invertí en Yaiza con 22, invertí en Ricard Guillén con 17. Sí, pero claro, pero con gente cuarentona al lado de ella. O sea, para mí, una de las claves del éxito de Globo es Sacha Michaud, que es el co-founder y número 2 de Globo, es un crack. Es un tío buenísimo. Y el brillantez y talento y liderazgo tan bueno que tiene Óscar, con un tío buenísimo en operaciones como director de la fábrica, como le digo yo, que es Sacha, genera una compañía muy buena. Y muchas de las compañías buenas mezclan esto. Estadísticamente, la mayoría de startups fundadas por 2-3 veinteañeros me han ido mal, excepto Brands. O sea, el único segmento donde en España ha habido empresas de veinteañeros que han triunfado fundadas por veinteañeros han sido marcas como Meller, marcas como Denude, marcas como Banana Nabdu, o sea, Blue Banana, perdona, diferentes marcas. Ahí sí que ha habido veinteañeros que han sabido comunicar en marketing y hacer un producto que a la gente joven le gusta y han sido buenos emprendedores. Pero veinteañeros solos haciendo software, tú me hablabas de una startup como Goin, que tú habías seguido y que yo invertí desde Encomienda 1, fundada por 3 tíos entre 22 y 24.
la empresa fue echando a todos los co-founders uno detrás de otro porque eran eran brillantes pero muy inexpertos, y al final han acabado dirigiendo la compañía gente nueva cuarentona, entonces o 30 y muchos. No es fácil tener 20, 22 y fundar una compañía. ¿Por qué? Porque yo creo que primero has de aprender a contratar, has de aprender a despedir, has de aprender a gestionar una cuenta de resultados, has de aprender, y la gente no se mete en la cabeza que primero hay que aprender y segundo emprender. Y ese aprendizaje hay una parte formativa que la puedes hacer en sitios como Núcleo Founders, pero también la guerra te ayudará. Eso significa que mis recomendaciones, yo quiero emprender una startup, ponte a trabajar en una startup antes. En vez de trabajar en una corpo o en un buffet o en una consultora ganando un poquito más, si tú quieres, si tu objetivo es fundar un emprendimiento digital, deja Deloitte, de buen rollo, o Price, o McKinsey, donde te es, y vete. Por ejemplo, Kobe, que es una de las mejores del portfolio de Encomienda 1, el emprendedor trabajaba en McKinsey, y de McKinsey se fue a una startup como asalariado, se pegó barrigazos, ya le dijo a su jefe, yo quiero emprender. Vio cómo su jefe se hacía rico, se metió barrigazos y él a los 2 años montó su startup, ¿vale? Entonces, en este aspecto yo creo que la gente también ha de planificar su recorrido de carrera. Yo creo que es bueno trabajar 2, 3 años en una consultora, creo que es bueno trabajar un par o 3 de años en una startup, y si tú eres bueno en una startup, si tú eres bueno, creces. Todos los líderes de startups sabemos reconocer, aunque lo fiches de becario o de novato, el tío que es bueno y que tiene capacidad para gestionar personas, para asumir responsabilidades, enseguida crece en la startup. Sí. Y yo creo que tienes que hacer ese recorrido antes de decidir emprender. Estoy de acuerdo, yo creo que es bueno. Yo creo que todos los que hemos emprendido en algún momento hemos trabajado en otro tipo de empresas, que puede ser una consultora, puede ser una... yo he sido jefe de proyectos, me he dedicado al ciclo de vida de herramientas, software, etcétera, implantando procesos, y bueno, yo creo que es bueno también aprender de los procesos que tienen esas grandes compañías antes de montar una startup. Pero hablabas de los 20 años y te quería preguntar si tú ves alguna si ves grandes diferencias, porque ha habido emprendedores de 20 años en generación X, millennials, en generación Z. ¿Observas diferencias entre alguien que emprendió hace 30 años con 20 años o alguien que puede ser más irreverente, que es como una característica de la generación Z actual, que emprende ahora, que te hayas encontrado? Es como más irreverente, como que no le puede gustar, él siempre cree que pueda tener la razón o lo que sea. ¿Tú ves...? Digamos, veo aquellas cosas que han pasado en la sociedad. O sea, la gente... los padres hemos malcriado más a nuestros hijos, los que ahora tenemos 40, 50, 60, hemos malcriado más a nuestros hijos que nuestros padres nos malcriaron a nosotros. Y eso significa que en muchos casos la capacidad de esfuerzo, la capacidad de trabajo, no es tan alta en las nuevas generaciones con respecto a la que teníamos los que ahora tenemos 50. Sufrimiento. ¿Vale? Yo trabajaba 11 horas al día sistemáticamente durante 14 años seguidos. Nunca dejé de trabajar 11 horas al día. Incluso cuando yo era asalariado tenía 2 contratos, uno de 8 horas y luego como freelance otras 3 o 4 horas. Siempre he trabajado de 10 a 12 horas toda mi vida. Y yo veo gente joven ahora. Y yo era asalariado, te estoy hablando, y dije, la gente joven no quiere vivir bien, quiere ir cada día al gimnasio 2 horas. Pues yo iba a entrenar a las 9 de la noche, no me iba a las 6 al gimnasio. Hoy en día mucha gente quiere irse a las 6 al gimnasio, me parece bien, ¿vale? Pero, digamos, esa capacidad de esfuerzo y sacrificio, pues es más difícil verla en gente hoy en día. Repito, yo mismo con mis hijos, yo a mis hijos les regalé coche a cada uno y les pagué el carnet de conducir a cada uno cuando han cumplido los 18 años. Tengo 3, ¿vale? Yo me tuve que pagar mi coche, entiéndeme. Es decir, que las vidas cambian, ¿vale? Es decir, un poquito. Entonces, sí que veo una evolución. Por contra, digamos, antes éramos raros y locos los que con 20 y pico decidíamos emprender. La gente me miraba mal. Ahora ya no se mira mal a la gente que quiere emprender con 20 y pico de años. Pero yo te digo, a mí mis amigos, yo era el bicho raro. Pensaban que estaba loco, ¿vale? Y era el más pobre de mis amigos al principio por ser emprendedor. Y pues bueno, cada uno decide en la vida el camino que quiere ser. Esto creo que es una buena pista para todo aquel que se esté planteando. Primero lo de LinkedIn de antes, por las entrevistas que te queden de aquí a futuro. Habrá gente que esté ahora mismo poniendo en orden su LinkedIn.
Pero has comentado lo que decías ahora también de compañías que puedan aplicar a vuestro fondo Encomenda y con los que se vayan a ver las caras contigo, cómo tienen que ser o cómo tienen que intentar ser, ¿vale? Para convenceros y tener una oportunidad con vosotros. De todos los que tenéis ahora, ¿tú te atreverías? Yo creo que sí, ¿no? Pues tú siempre has sido muy claro y has dicho, ¿tú podrías decirnos de cuáles estás más orgulloso? Por ejemplo, antes has nombrado Housefy. Yo sé pues que entonces muchas veces has hablado de Housefy. A mí Housefy me encanta el modelo que tiene, creo que es una pasada. ¿De cuáles estaríais más orgullosos? No Carlos, sino lo que es Encomenda o Núcleo. Vale, mira, al final tú puedes estar orgulloso de gente que no necesariamente sea el que más haya triunfado. Es decir, hay gente que realmente cada uno en función de sus circunstancias y lo que ha hecho o el momento en el que vino en la empresa, pues todos podemos decir cuál es. Aquí lo importante es entender la evolución de esa persona, de ese emprendedor, de ese negocio, ¿vale? Y cómo un negocio puede pivotar más, moverse menos. De mi etapa Business Angel, ¿vale? Pues yo recuerdo pues muy contento pues la gran evolución que tuvo pues un Depor Vilas, un Globo. Yo recuerdo cuando le presenté a Óscar Pierre y Sacha, luego Sacha se incorporó como cofounder, pero yo los presenté en un evento de Connector. Recuerdo cómo Óscar Pierre se sentaba, el primer año de vida Globo estuvo en mis oficinas, le dejé oficinas gratis. En Connector, ¿no? Estaba. En Connector y Óscar se sentaba a 5 metros de mí. Y venía y se sentaba delante de mi mesa, callado, no me pedía permiso ni nada, se sentaba, se quedaba ahí quieto, brazos cruzados, con el ordenador, y esperaba que yo le hiciera, Óscar, estoy liado, no te preocupes, me espero aquí a que tengas un minuto. Y entonces, claro, te metía una presión psicológica de decir, bueno, tengo que atenderle, ¿qué quieres? No. Y el tío siempre preguntaba, al principio tiraba mucho de sus mentores, preguntaba, como es muy listo, muy brillante, aprendió. Yo recuerdo cuando Óscar me dijo, Carlos, voy a hacer mi primera ronda seria. Hostia, ¿cómo lo hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué documentos he de hacer? O sea, el tío se preocupaba muchísimo y yo me siento muy orgulloso del primer año de vida. De hecho, yo he visto a Óscar en algún evento internacional solo citarme a mí y a Connector de los muchos consejeros que tuvo al principio y me siento orgulloso del primer año haber aportado, los primeros 1 o 2 años, mucho a Óscar en esa etapa inicial y contento de haber invertido ahí. Como digamos, me siento orgulloso de la evolución de Xavi, aunque yo aporté mucho menos de Xavi Prade Llorens de Por Vilas. Y luego con mi gorro emprendedor, pues evidentemente me siento muy orgulloso de Acamón, una compañía que fundé con 3 valencianos y con mi socio Jaume Ferrer, en paz descanse, y que eran 2 developers y un artista valencianos, que todos los proyectos que habían hecho anteriormente, todos habían quebrado uno detrás de otro, y yo me siento orgulloso de haberles hecho millonarios, de haberles hecho copartícipes y que ahora incluso ellos inviertan en todos mis fondos y yo como les devuelvo más dinero de lo que invierten, pues siguen invirtiendo en los fondos siguientes, ¿vale? Entonces me siento muy orgulloso de mi relación con mis socios valencianos de Acamón, me siento muy orgulloso de una persona como lo que ha hecho Housefy, Albert Bosch, compañía que ya factura pues 30 y pico millones de euros en EBITDA positivo, una de las principales PropTechs de España y de las pocas rentables, pues que la construyéramos de cero y que la fundáramos desde Núcleo, básicamente entre Albert y yo, ¿vale? Me siento orgulloso de lo que se ha hecho en Núcleo School con Jared Hill, que estaba al principio de director de operaciones y que estuvo ahí 2 o 3 años de número 2, y yo no tenía CEO en la compañía y él siempre se me postulaba, ¿y qué? ¿Cuándo nombrarás un CEO? Digo, de momento no hay CEO. Yo soy el dueño y el presidente y tú eres el director de operaciones. Y hasta el tercer año no le dimos el rol de CEO, que tuvo que demostrar con sudor y lágrimas que yo podía hacerlo. Entonces, bueno, me siento muy orgulloso de un tío como Mario Dasesco, que primero entra de becario conmigo en Connector, que luego se va a analista en Connector, acaba de ir flow manager, se va a Encomenda, cuando empieza Encomenda con un sueldo de menos de 20.000 euros como analista y luego acaba siendo el investment manager y ahora es mi socio fundando compañías conmigo 10 años después. O sea, me siento más orgulloso de personas en el camino, ¿vale? Me siento orgulloso de tener un socio como Ernest Sánchez en Núcleo, que es una persona que ha ayudado mucho a poner orden y mejor políticas financieras, que no es mi habilidad y yo lo sé, por eso busco segundos que sean muy buenos en la parte financiera y gestión. Muy contento de Encomenda 1 haber conocido a alguien como Miguel Sanz, que espero que ahora está emprendiendo en Tuenix y que pasó y que ahora espero y que yo confío que en Encomenda 3 vuelva a venir conmigo, sobre todo personas. Es advisor nuestro. Así no lo sabía. Te lo digo ahora. Sí.
Miguel, luego le diré, Pues, le mandé el por otro eso día un digo, mensaje me siento más que te íbamos orgulloso a tener. de la evolución de personas, ¿vale? A veces Sí. que no de empresas propiamente. Entonces, de tener a Miguel cerca, de que ahora esté en mi comité de inversiones en Encomenda 2 y que yo le digo, Miguel, yo en Encomenda 3 me gustaría estar en la retaguardia, quiero que ocupes mi puesto, quiero que hagas mi rol. Y digo, si tú en 4 años has vendido Tuenix, vente a Encomenda 3. Y él ya es socio de la gestora, consejero de la gestora, comité de inversiones, y lo tengo cerca porque Tío, me encantaría que, si yo ya tengo claro mis relevos generacionales a 5, 10, 15 años vista, y esa gente ya la tengo colaborando conmigo o cerca mío pensando en futuro. Creo que eso habla muy bien de ti como persona, porque creo que es lo que siempre se suele decir, ¿no? Que vosotros enfocáis mucho en el equipo, en las personas, y al final te sientes orgulloso de las personas, que son las que montan los equipos y son las que desarrollan el proyecto. Pero bueno, en Encomenda 1, por nombres, que es lo que me has pedido, muy contentos de la evolución de compañías como Cobi, Campao, Remití, OK Ticket, Amphora Logistics, Check-in, Es que las vuestras Medicuo. chutan Es todas, que hay vamos, muchas. son... De hecho, en el portfolio de Encomenda 1, que hicimos 40 compañías y que han muerto unas 12, de las 28 vivas, que hay 2 ya las hemos vendido, nos quedan 26, 12 están en EBITDA positivo, break-even, o sea, y raro para un fondo SID como el nuestro y Presid, que tenga tantas compañías rentables. Hemos sido capaces de encontrar un grupo de emprendedores que han sabido crear negocios rentables. Por eso decía que a mí me cuesta más, altísimo. y luego como núcleo, pues muy orgulloso de Hostfy, de Quintai, de Games for a Living, Profe.com, que es un proyecto que estaba en mi cajón desde 2007 y no lo lancé hasta 2021, es decir, muchos proyectos. Yo compré el dominio profe.com y definí el proyecto en 2007, lo he lanzado en 2021. 14 años después ha estado en mi mente ese proyecto, ese dominio reservado, pensando en lanzar algo que hasta que no vi que fuera el momento, y gracias a la pandemia el sector EdTech subió, y es cuando empecé a plantear el tema de, hostia, ese proyecto está en mi mente hace muchos años. Tú, hace muchísimo, invertiste mucho dinero comprando dominios. Sí, yo llegué a tener 11.000dominios.com y haber invertido 1 millón de euros en comprar 11.000 dominios. Que has ido vendiendo poco a poco, pero tendrás un montón todavía. Me quedan 8.000, ¿vale? Pero yo he ganado muchísimo dinero durante 8 años seguidos. Pues yo creo que en dominios habré cobrado ya 3 millones de euros tranquilamente viendo vendido dominios, y me quedan todavía 8.000 dominios. Evidentemente he vendido muchos buenos, ya me quedan menos buenos. Mucha gente de la que voy a montar Pero algo, bueno, por eso tenemos a veces muy buenos dominios. Sí. O sea, Núcleo era un dominio que yo tenía en cartera, no me digas por qué. Connector.com era un dominio que tenía en cartera. Profe.com, muchos dominios. Quintai es un dominio que yo tenía en cartera y es una palabra japonesa. Es decir, yo tenía muchos dominios.com, principalmente españoles, pero muchas palabras que sonaban bien y que luego utilizaba como marcas para mis negocios. ¿Hay algún sector en el que no te meterías nunca? Me cuesta, a ver, no me metería nunca en aquello que no conozca nada. Por ejemplo, o sea, me voy a meter desde Encomenda Venture Capital a hacer biotech. No tenemos ni idea, no hay nadie en el equipo que sepa de biotech. Entonces, yo creo que en Encomenda tenemos gente muy buena como Mercetel, que conoce muy bien el sector seguros, Javi de Arriba, que conoce B2B SaaS, un grupo de Venture Partners especializados en un montón de temas distintos. Entonces, solo me meteré en aquello que yo o mi equipo conozcamos. Entonces, por ejemplo, hardware, no tengo nadie cercano que sepa de Industria 4.0 ni de hardware. No me voy a meter en Industria 4.0 y hardware, sencillamente porque en mi equipo de partners, trabajadores y Venture Partners no hay gente que sepa de ese mundo. Entonces, en general, no me meto de lo que no sé. Y sí que en el roadmap de Encomenda como gestora, pues Mercé y yo tenemos claro y hemos pensado en que a una gestora multi-asset class, pero cada tipo de fondo nuevo que creemos lo haremos con especialistas de ese sector, y sí que en mi mente y en mi mapa hay verticales que en futuro quiero crear fondos específicos, pero los haremos con personas, con partners especializados en esos mercados. Uh-huh. Y antes, cuando estabas comentando, ¿no?, de cómo tú cuando se monta una compañía, se monta un proyecto, de cómo tú te involucras desde en el principio, hasta dónde o cuán importante es tu networking, el personal tuyo, por no decir el de cualquier inversor, pero ahora el tuyo, el de Carlos Blanco, cuando ayudas a esas personas, esos contactos. Para esto tienes que hablar quizás, o te voy a poner ahora, como has dicho, a Óscar Pierre, vas a conocer a Sacha, tal. Brutal. De hecho, eso es muy importante. Lo miro mucho en los emprendedores. O sea, aquellos emprendedores que han sabido, por eso digo el tema de LinkedIn, que han sabido crear un networking.
yo creo que una de mis claves de éxito para alguien como yo, hijo de taxista, señora de limpieza, es que desde que empecé en el mundo startups hice un gran networking y siempre me he esforzado. De hecho, yo en el año 99 empecé a organizar el evento de First Tuesday, que se convirtió en uno de los eventos hace 25 años, y en el boom y en el 2005, 2010, 2015, esos eventos sean los más conocidos de startups en España. Cuando no estaban de moda los podcasts, nosotros subíamos a YouTube ya entrevistas con emprendedores, no lo llamábamos podcast, era una entrevista con emprendedores, pero era lo mismo que estamos haciendo ahora, y eso eran los First Tuesdays, solo que con público y con cerveza. Pero los grabamos y los subíamos, hacíamos lo mismo, éramos el precursor del podcast. Pues en ese aspecto, esos eventos me permitió conocer a gente muy interesante que luego fueron mis socios, mis inversores. Yo me acuerdo en un podcast que invertí a Miguel Vicente, que había fundado Let's Bonus, que luego fundó Wallapop, y con él luego fundé Connector. Y cuando él creó Barcelona Tech City, la patronal de startups tecnológicas, pues me invitó a ser su vicepresidente. Entonces, y lo conocí en un evento. Mucha gente a Ernest Sánchez, que luego es mi socio cofundador en Núcleo, pues lo conocí en un evento también. Entonces el networking, por eso me gusta más el emprendedor que va a eventos que él se queda en su jaula. Me gusta, y eso lo puedes trabajar online y en presencial. A Jared Hill, mi socio con el que estoy en Núcleo School, fue vía LinkedIn. Fui yo de forma activa a LinkedIn buscando un perfil de personas, quien a puerta fría contacté con 6 o 7, me entrevisté con varios y acabé invitándole a que entrara a cofundar Núcleo School con nosotros. Entonces, algunos de estas personas las conoces, pero al final es networking y es cartera. Entonces hay que tener un buen networking, y para mí es una de las claves del éxito. Y yo, como emprendedor, priorizaría siempre inversores que me pueden abrir puertas que no aquellos que no. Algunos dicen que lo hacen y algunos lo hacen y otros no lo hacen. Nosotros, por ejemplo, ahora el principal cliente de Amphora Logistics, que es una de mis mejores compañías participadas de Encomienda Una, es una compañía pues que yo fui inversor y se la pasé a esta compañía logística. Yaiza Canosa, GOI, muchos de los primeros clientes de GOI se los trajeron los 4 o 5 primeros inversores. Entonces, al final, el que tú tengas inversores que te abren puertas es clave y súper importante en el mundo de los negocios. Sí, ahí hay una cuestión, creo que... Y en Encomenda esto lo miramos siempre y lo decimos a la gente: selecciona inversores que te ayuden a abrir puertas. Exacto. Bueno, hay una pregunta, ¿no?, que creo que a veces nos han hecho inversores a nosotros, a mí mismo y tal, ¿no? ¿Qué esperas de mí también, ¿no? O sea, y a veces es casi, si lo quieres decir, no busco solamente el dinero, sino busco también pues esa ayuda, ese, por decir, acompañamiento, el networking, los contactos que te puedan ayudar a que tu proyecto salga adelante. Hay una cosa que antes me he despistado y sí te quería preguntar, cuando hablabas un poquito de proyectos que pueden irme quizás mejor, peor, etcétera, donde te hayas visto tú como inversor, la resolución de conflictos, ¿no?, que suele pasar. Hay gente que sale, que entra, etcétera, se cambia a un CEO, lo que sea. ¿Eres de los que ayuda a resolver un conflicto, o a ti te prefieres que te venga, digamos, el emprendedor con la solución, no te plante el conflicto encima de la mesa? ¿O te has visto a veces abocado a ayudar a resolver un conflicto? Pocas cosas te voy a decir que soy muy bueno. Creo que soy muy bueno resolviendo conflictos, ¿vale? Eso es genial. Vamos, por experiencia. Por experiencia, claro. Porque me ha tocado muchas veces, al tener una incubadora y tener primero un núcleo Venture Builder después, me ha tocado afrontar la salida de ese 40% de 20 startups por 3 co-founders, 60. Me ha tocado negociar como founder de núcleo la salida de 15, 20 tíos. Pues eso no es fácil, y muchos de ellos, sobre todo los del 2016 al 2020, los traje yo. Y claro, alguien que has traído tú, decirle luego que ha de salir, no es fácil. O me ha tocado abordar peleas entre 2 co-founders que hacían que tiene que ser uno de los dos. Y el día 0 no saber quién es el que ha de salir, escuchar a los dos y decidir quién sales. Y como inversor me ha tocado, y la gente tira de mí mucho en ese tema. Cada vez que tienen un conflicto incluso a veces el conflicto es con otros inversores. Hay muchos conflictos entre emprendedores e inversores también. Y esas situaciones me ha provocado. Incluso he llegado a vivir una compañía como Medicuo, voy a decir el nombre, al borde de quebrar. Hoy en día factura varios cientos de miles de euros al mes. Es una compañía que va súper bien. Y estuvo a 48 horas de concurso de acreedores por conflictos entre accionistas. Y algunos de los conflictos eran entre socios fundadores y otro de los conflictos entre socios inversores.
y me tocó mediar 1 a 1, hablar con todos, a 48 horas de presentar el concurso de acreedores sin solución. Digo, no puede ser que esta compañía se vaya al garete. Y este no ponía más dinero si no pasaba esto, este no estaba dispuesto a hacer esto si no pasaba esto. Entonces, total, cogí el problema, yo siempre hago la misma. Cuando tengo un problema, lo que hago es aislarlo en cosas pequeñas y luego soluciono los problemas uno a uno. Vulgarmente, la mierda junta huele mucho. Sí. Si tú la mierda la esparces, la podrás limpiar una a una y vas limpiando habitación a habitación el problema. Pues esto me ha tocado hacerlo en compañías problemáticas y en problemas, y la clave es convertir un gran problema en pequeños problemas y uno a uno buscar solución. Lo que pasa a veces esto, si solucionas esto, afecta a esto otro y tienes que buscar la solución de esto otro. O sea, y eso es algo que se me ha dado bien. Conseguí salvar Medicú, una compañía que estaba todo el mundo en desacuerdo en base a hablar uno a uno, y todo el mundo acabó cediendo un poquito, pero pude con todos, y eso implicó hablar con family office de los 10 más ricos de España, implicó hablar entre socios fundadores que uno no confiaba en el otro, incluso tuve que, pues yo que sé, inventarme, vale, ok, no confías en él, pero si no le das más acciones a él, este no mete más dinero, y quebramos, y tú vas a perder tu inversión. Tienes que vender las acciones a este precio. Vale, ok, pues le vendo los derechos económicos, pero no le vendo los derechos políticos, porque no quiero que él tenga el voto a favor. Vale, ok, entonces si busco una persona que tenga los derechos políticos, que no seas tú, porque si los tienes tú, este no pone dinero. ¿Te fiarías de este que se me está ocurriendo como persona que puede todas las partes fiarnos de él? Sí. ¿Estás dispuesto a darle los derechos, vender las acciones con los derechos políticos los económicos y los políticos? Sí. Llama a este, convéncelo, llama a todos otra vez, ¿qué os parece esto? Pues inventándose cosas, solucionando un conflicto. Pues eso hay que ser creativo, hay que ser negociador, hay que tener, y hay que tener la experiencia de haberlo hecho antes, claro. Algún día hablaremos de eso porque... Pero da para hacer mucho la gestión de conflictos. Yo me he visto en una de esas. Y yo creo que lo hemos solventado, lo solventamos muy bien en su momento, pero es verdad que bueno, como dices, hay que ser bueno, pero agota, ¿eh? Agota. Pero una compañía que merece la pena, tengo tal portfolio Encomenda 1, que está en situación financiera compleja por errores graves, una compañía que factura muchísimo dinero y que puede ser una máquina de compañía, por 2 o 3 fallos que ha tenido, han provocado que se ha quedado sin caja. En cambio es una compañía que en 4 meses tiene EBITDA positivo, porque es un negocio que factura, pero tiene temporalidad su negocio, y los meses de diciembre, enero, febrero son los más jodidos del año y están sin caja y hay que buscar financiación como sea. Y en cambio es una compañía que ha tenido errores de gestión graves, ya identificados, y que creo que ahora sabemos cómo solucionarlos, y momento difícil, muchos inversores, muchos consejeros, inversores que ya no confían en el CEO, nosotros seguimos confiando en el CEO, y pues hay que buscar, y hay que ser imaginativo, y hay que buscar soluciones con el problema. Creo que no, y además has dicho una cuestión que ahora mismo, si tuviera que hacer un resumen de todo lo que llevamos hablado, me estoy quedando con lo de hay que buscar oro, el marketing por encima del producto y lo que has dicho ahora, lo de... Las dos cosas son importantes. Son importantes, pero más que la gente dedica el 70-80% del esfuerzo al producto y la tecnología y no al marketing y las ventas. Exacto. Las dos son muy importantes. Yo siempre digo, hay que tener el mismo número de desarrolladores que de comerciales. En una compañía de B2B software, ¿cuántos técnicos tienes? 7, y comerciales 1, mal. Echa 2 developers y ficha 2 comerciales más. Y tampoco puedes tener una compañía con 7 tíos en marketing y ventas y 3 desarrolladores. O sea, hay que buscar un equilibrio. Y la otra, la de separar la mierda. Esa me parece buenísima. Voy a cambiar ahora un poco porque... Vamos a decirlo más correcto. Vamos a trocear el problema en diferentes... Sí, pero unidades. Yo creo que la gente, como has dicho, ¿no? El que está emprendiendo... Vulgarmente es bueno decirlo así, porque es verdad que está puede quedar muy bonito. Un emprendedor, si no está dispuesto a mancharse las manos de barro y de mierda, que no emprenda. Efectivamente. Entonces, como quiero ser muy escrupuloso con el tiempo que nos estás dedicando, y ya no nos queda mucho, porque te voy a llevar para que estés a tiempo en siguiente bloque de tu agenda, hay 2 cosas que no quiero dejarme ahí sin preguntarte, porque me arrepentiría y te lo acabaría preguntando por WhatsApp. El ecosistema actual. El tema, siempre se está hablando, la ley de startups, es tanto como se decía que podía ser. Yo creo que el antiguo secretario de Estado ese que hubo pasó por muchos sitios, aquí pasó, yo tuve oportunidad, todavía estaba yo en Estados Unidos, pero me pilló aquí y se tuvo una reunión en la Universidad de Deusto, estuvo en Barcelona, yo creo con vosotros. De Paco Polo, creo. Sí. Y la ley de startups, ¿es lo que se esperaba? No.
pero es un primer paso. Pero es un primer paso. Y un detalle que ha pasado desapercibido para la mayoría de casos. Creo que es de las muy pocas leyes en España en los últimos 10 años que ha votado a favor los 4 principales partidos políticos. Sí, eso es verdad. ¿Vale? Entonces, y eso tiene que ver porque los que estamos en el ecosistema llevamos años sentándonos. Yo ya tuve reuniones con PP cuando mandaba PP hablando este tema con gente del clan de los Sorayos, como se les conoce, ¿vale? Los tuve después con Paco Polo cuando mandaba PSOE. Cuando mandaba PSOE estuvimos hablando con Albert, cuando estaba Albert en Ciudadanos, Albert Rivera, lo hablamos con él y también les consensuamos. O sea, llevamos años, una serie de gente, María Benjumea en Madrid, Miguel Vicente y yo en Barcelona, trabajando lobby para conseguir poner de acuerdo a todos los partidos. La cosa buena es que ya se identifica la startup como algo diferente del resto de compañías, como algo que es clave para la industria. Y de hecho el informe Draghi y el último informe de la Quinta Libertad que está preparando, que ha preparado Enrico Letta, que habla de la innovación y de la digitalización, dejan claro que Europa, si no apuesta por ahí mucho más, tenemos un problema. Entonces creemos y esperamos que todo esto va a mejorar, ¿vale? Pero realmente la ley, estamos años luz de los franceses, por ejemplo. Es decir, la ley no incentiva a que una corporación invierta en innovación, en startups. La ley no obliga que los fondos de pensiones inviertan en fondos de venture capital. Hay países donde se invierte el 10-20% de los fondos de pensiones, que son los que más dinero mueven en España, y compañías de seguros tienen que invertirlos en fondos de venture capital. Mientras Francia está cerca del 10%, nosotros estamos por debajo del 1%. Ese Incluso papelito... decía Quilino Peña de Quibo que estaba más cerca del 0,1 que del 1. Entonces, claro, dices, estamos a años luz de muchos países. ¿Cómo lo ha conseguido hacer el gobierno francés, el gobierno inglés, el gobierno alemán? Con incentivos fiscales. Y aquí los incentivos fiscales son más complejos con un gobierno que en la época PP tenía alguien como Rato, que mandaba mucho y no mandaban tanto los de industria. O sea, no se consiguió hacer ni en la época PP, ni es fácil hacer en un gobierno donde Podemos manda tanto. Entonces no es fácil en un modelo, imagínate, si no se consiguió con Rato, si es difícil que una hacienda haga incentivos fiscales, pero es necesario una mejora muy fuerte de los incentivos fiscales a los families office y a las corporaciones para que inviertan en startups. Si no hacemos eso, no pasará lo que está pasando en Francia, donde una corporación de igual tamaño invierte 10, 15, 20 millones en un fondo de venture capital, y las pocas corporaciones que han invertido en fondos en España invierten 1, 2, 3 millones. Estamos hablando de un cero de diferencia, ¿vale? Brutal. Y eso provoca que tengamos los fondos mucho menos dinero y que tengamos que descartar muchos proyectos buenos, como a lo mejor el tuyo, que tengan dificultad para conseguir financiación. Es porque tenemos poquita y tenemos menos porque el ecosistema financiero o los que tienen dinero meten menos dinero en venture capital, y eso hay que incentivarlo. Y eso la ley de startups hace pequeñas cositas con los business angels, pero con importes ridículos. Entonces todavía eso es un primer paso. Se está hablando de una revisión de esa ley y de ampliar estos números. Va a durar 2-3 años una negociación. Espero que en el camino vengan cosas de Europa que fuercen un poco más a que esto cambie, pero es un primer paso, pero un primer paso pequeñito. Yo me acuerdo que en ese caso en concreto, que no ha provocado ningún cambio. Yo eso es lo que puse. Una de las cuestiones que yo, en un momento dado, que me hablé 2 minutos, como yo lo había vivido, lo estaba viviendo en Estados Unidos, yo me acuerdo que lo comenté, y fue eso, de lo que hacían en Francia y lo que se hace en Estados Unidos exactamente, efectivamente, de poner ese porcentaje en fondos de capital. Y de hecho, además, le dije, y yo creo que es algo que ahora con lo que quería entrar... Paco Polo fue el que hizo el embrión, luego lo siguió Carmen Artigas, impulsado por Nadia Calviño, ¿vale? Y Nadia Calviño y Carmen lo hicieron. El que hubiera alguien como Carmen, que había sido emprendedora y conocía tecnología, pues ayudó a que esa ley se pudiera hacer. Paco fue el embrión, Karma la ejecutora de algo que quiso hacer Nadia, pero Nadia
vino a reunirse con emprendedores. O sea, una ministra vino a reunirse con emprendedores para hablar de este tema. Sí, Entonces, desde luego ese es un paso. O sea, eso, hostia, pues que nos llamaran. Yo tuve muchas reuniones donde de los 7, 8 que estuvo en varias reuniones y ellos nos llamaban a pedirnos nuestra opinión. Entonces, eso es lo bueno, que al menos luego han hecho lo que han hecho, que es un primer paso, pero nos han escuchado. Yo me jode mucho cuando en sectores oyes que se regulan cosas y no se habla con los actores. En este caso podemos decir, y fuimos nosotros, y el PSOE nos pidió, ayúdame a que el PP la vote. No te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de hablar con PP, no tú, para pedirle que vote esta ley porque porque la necesitamos. Y nosotros nos encargamos y todo el mundo la votó a favor. Y es que eso además me lleva a la última cuestión que te planteo, es si piensas o crees, yo creo que sí, que vamos, que no está lo suficientemente incentivada la inversión y además parece que lo que se hace se estigmatiza no al empresario, o sea, no solamente al empresario grande, a Amancio Ortega o a un Juan Roch, sino a un Óscar Pierre, por ejemplo, que es un emprendedor que le vemos mucho más cercano a los que emprendemos y que dices, joder, Óscar Pierre, yo no sé ahora mismo cuánta gente tiene Globo, pero Riders tendrá por encima de 20.000 personas trabajando. Yo hago una pregunta. ¿De qué trabajarían esos 20.000 riders? Efectivamente. ¿Los vas a contratar tú en Codify? Claro, seguramente habrá algunos que podrán, pero la mayoría no. ¿Reactivamos Altos Hornos para Claro. que contraten obreros? ¿Qué haces con esa mano de obra no cualificada, repito, no cualificada, mayormente emigrante, viviendo de forma regular en España, pero que no tiene trabajo? Si no hicieran de riders en Globo, alguien que levante la mano que los va a contratar en sus empresas. Tendríamos 20.000 personas más en el paro. Por eso digo que Óscar Pierre, o haciendo otras cosas si no tienen paro. Tendría que haber 50 Óscar Pierres, como 50 Amancio Ortegas y como 50 Juan Roch. O sea, yo como la crítica que se ha hecho sin piedad contra Cabify y Juan de Antonio. También. Incluso con scratches. Cuando yo he hablado con un montón de conductores de Cabify de 50 y pico de años que en su día habían sido directivos en compañías, y yo me encantaba, cuando nació Cabify empecé a preguntar a todos los choferes, ahora no lo hago, ¿qué te dedicabas antes? Porque vi mucho cincuentón. Y es gente que se había quedado sin su trabajo con 50 y pico años, no habían conseguido trabajo, habían agotado el paro y estaban muy contentos que Cabify le diera la oportunidad de poder trabajar como chofer. Y eran personas educadas, amables, inteligentes, serias. Y dices, hostia, pues ahí ayudó mucho Cabify. Igual que Globo ayuda a los jóvenes también. Entonces, claro, yo creo que y en un país que critica a Amancio Ortega tenemos un problema grave, y yo creo que en cada ciudad española tendría que haber una plaza de Amancio Ortega, en mi opinión. La hay en muy pocos pueblos, pero alguien como Amancio Ortega, y aquí seguro en el País Vasco tenéis un montón de casos de emprendedores en el pasado de éxito, familias que han sido grandes emprendedoras, ¿vale? Pues igual que en Valencia Juan Roch, igual que en Cataluña pues la familia Gallardo, la familia Tous, tendríamos que estar haciendo Ibarra, monumentos a muchas gentes por lo que han contribuido, y en cambio aquí se critica al emprendedor. Es un problema de esta excesiva cultura sindicalista izquierdista que hemos tenido en España, donde se sigue criticando al empresario y no se ve que es el que mueve el país. La nueva economía en el mundo emprendimiento digital es la que genera más empleos en Estados Unidos y en Europa. En España el 40% de los nuevos empleos ya son tecnológicos. Y en Estados Unidos es más del 40%, y en Europa lo acabará siendo. Entonces, o apostamos por la innovación, la tecnología y los emprendedores, o tenemos un problema. Por eso has dicho antes una cosa muy interesante, que es de repente una persona que se dedica a eso, ves proyectos que tienen un porcentaje de innovación brutal, y de repente un día te levantas, pones el telediario y te encuentras a Draghi presentando precisamente ese estudio donde dice, aquí tenemos que meter todos los años 800.000 millones o nos vamos a quedar por detrás. Europa tiene un problema. Exacto, por detrás de China y Estados Unidos. Como fondo estoy empezando a pensarlo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la sostenibilidad de mi fondo a 5 o 10 años vista? No creo que tenga más problemas a 5 o 10 años vista, pero si yo quiero que Encomenda perdure en el tiempo y siga existiendo de aquí 15 o 20 años como gestora de fondos, si solo invierto en España o en Europa, tengo un problema. Entonces es algo que tengo que pensar cómo lo hacemos, pero o Europa mejora mucho los próximos 5 o 10 años, o a 15 años podemos ser la nueva África. Yo
yo, en un proyecto personal mío, con un amigo que conoces muy bien, nosotros ya pensando eso hace 3 años, decidimos abrir una pequeñita para algunos inversores aquí, y lo que hicimos fue invertir en 4 o 5 empresas norteamericanas. Bueno, en este caso, como yo vivía en ese momento en Boston, lo hicimos en empresas de biotecnología. Espero seguir viviendo en España, espero seguir haciendo negocios en España, y espero que Europa se ponga las pilas en los próximos años. Y el que estuve con Enrico Letta, mírate lo de la Quinta Libertad que ha publicado hace poco, y que es una distinto pero complementario y vinculado a lo que hizo Draghi, y yo veo que hay gente como Nadia Calviño, que sabe que tiene que hacer cosas y que está formada para hacerlo. Entonces tenemos algunos cuantos pocos políticos tecnócratas buenos formados en economía que van a poder hacerlo. Vamos a ver si Europa hace caso a gente como Nadia, como Enrico o como Draghi, y a ver si hacen algo para que cambie. Y lo primero que hay que hacer es no ser tan proteccionistas de las cosas del pasado. Yo soy exagerado, pero yo aboliría los sindicatos, no sé cómo decirte, son un enemigo, ¿me entiendes? Se ha hablado mucho aquí en el País Vasco, o sea, es un tema del peso que tienen los sindicatos. Bueno, es que lo siguen teniendo. Todo el tema de Globo tiene que ver con los sindicatos. Entonces, yo creo que son un cáncer para la economía. Y uno de los problemas que tenemos en Europa son el excesivo peso de los sindicatos. Yo he vivido exparejas mías sindicalistas y que al final lo que conseguían era un montón de horas libres, ¿vale? Y de las cuales dedicaban 1/3 al sindicato. Todo el mundo que es conocido vinculado a sindicatos dedicaba solo 1/3 de las horas libres al sindicato, seamos sinceros, ¿vale? Yo conocí un montón de gente viviendo bien gracias a ser sindicalista, y he conocido gente de grandes corpos en el pasado, cuando había sobres, que dices, hostia, es que no me gusta nada estos modelos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso que sí, hay que proteger al empleado. Claro, yo como vengo de un sector donde es el empleado el que escoge y donde pocas veces tienes que despedir, y donde es al revés, que el empleado, incluso cuando yo he despedido a alguien por malo, buena persona pero malo, siempre han encontrado trabajo con un mejor sueldo en una mejor compañía. Entonces, del ecosistema digital no hay falta de trabajo si tú eres bueno. Entonces, claro, vengo de un sector donde yo tengo que mimar al empleado, es al revés. Yo llevo... En Acamón teníamos billar, futbolín, comida gratis, fruta gratis. Yo tenía que mimar al trabajador. Libertad horaria, no sé qué, no sé cuánto, claro, porque, claro, venimos de ahí, claro, eso no tiene nada que ver con la filosofía de las fábricas, los látigos, el micromanagement y los sindicatos. Yo creo que eso es cultura del pasado, y el modelo que se aplica en el mundo digital tendría que aplicarse a muchos más sectores económicos. Carlos, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Solo te voy a hacer una última pregunta, ya es muy ya casi de colegueo, porque no quiero entretenerte más. Es una agenda brutal, muy ocupada, y estamos justo en el timing para sacarte. Eres futbolero, o sea, tú has pertenecido, has estado en la estructura del Español, y ahora tengo una pregunta, ¿no? Como una persona de éxito y tal, ¿tú te harías una aventura tipo nuestro querido Jon Uriarte, y de un día te presentarías a presidente, o harías como Gerard Piqué, que te comprarías un Andorra o...? A ver, Jon y Xavi, grandes amigos que están en la Junta del Bilbao, Xavi Álvarez, tienen la suerte de ser fans de uno de los pocos clubs que no son sociedad anónima, con lo cual pudieron ganar unas elecciones democráticas como socios de los 4 únicos clubs que hay en España que todavía no son SAD. Me veo más como Gerard Piqué. He estado 3-4 veces a punto de comprar club, incluso cuando vendía Camón miré 2 clubs para comprar. Estuve en 2016-17 mirando 2 clubs para comprar, en el 2020 volví a mirar otros 2. Ahora lo he aparcado, estoy desmotivado, ¿vale? No es fácil, es un mundo muy difícil. Tengo buenos amigos dueños de clubs de diferentes categorías, y no descarto el día de mañana acabar metiéndome en algo, ¿me entiendes? Evidentemente el español no lo voy a poder comprar porque no tengo tanto dinero, ¿vale? Y el chino ya pide 250, 300 millones por el español. Pero es un mundo que me gusta, es un mundo que conozco. He estado como entrenador en fútbol base, en fútbol regional, he estado como secretario técnico fútbol base en primera división, director deportivo en segunda B. Tengo un hijo futbolista profesional que ahora juega en el Sestao. Eso te iba a decir, si podíamos meter el tip que se llama Carlos Blanco, igual que yo, juega en el Sestao, ahora está lesionado. Oye, que había jugado en el Barça, en la Juve, en el Betis, Villarreal, Alcoyano, diferentes equipos. Y bueno, es un mundo que me gusta, pero algún día, pero lo veo difícil. Hace 5 años te hubiera dicho que sí.
Ahora tengo más ganas de crear otras cosas, incluso más sociales, que no algo del mundo del fútbol. Pues Carlos, ha sido un placer. Muchísimas Encantado. gracias de nuevo por dedicarnos esta horita, y siempre que quieras algo, cuando te Muy pases bien. por aquí, eres bienvenido en la casa de Codify y en Visión 2050, que es nuestro podcast. Muchísimas placer. gracias a todos por los que lo vais a ver, y como dijo Eneco en el primer capítulo, suscríbete y dale a la campanita.